Deuteronomio 29:18 avisa al individuo del peligro de apartarse de Dios. Avisa de una raíz que produce hiel y ajenjo. También tendremos que hablar de esto desde el libro de Hebreos. Tal persona pueda tener la insensatez de contradecir lo que Dios ha determinado, la maldición que hay por alejarse de su pacto, poniendo su opinión sobre la palabra de Dios. Dios dice que están bajo maldición. Ellos dicen que no. Imagínate la arrogancia de un pequeño ser creado desafiando a su creador. Si observas bien, aún a algunos cristianos verás que valoran su opinión sobre la verdad. No buscan la verdad, ni la aman. Su único deseo es expresar su opinión sobre lo que creen. Satisfacen la sed de su ego hasta embriagarse. Especialmente sobre tal arrogancia, Dios está airado y no les perdonará. Aquí la sentencia de Dios en un solo versículo, sea el versículo 21 del capítulo 29 de Deuteronomio, donde dice: 7 maldiciones sobre este tipo, esta clase de persona. Dios en un versículo pronuncia una sentencia sobre ellos. La primera cosa dice: no será perdonado. La segunda cosa,
o humeará su ira contra él. 3. Humeará su celo sobre él. 4. Toda maldición de la Escritura se asentará sobre él. 5. Jehová borrará su nombre de debajo del cielo, aunque ahora sigue en el siguiente versículo 22. La sexta cosa, lo apartará Dios de su pueblo y recibirá conforme a todas las maldiciones del pacto. Séptima, futuras generaciones y extranjeros de lejanas tierras proclamarán lo justo de su enfermedad, las plagas contagiosas que han venido sobre ellos. Una sentencia, lo que hemos visto, una sentencia con 7 penas. Bien, Dios contaminará la misma tierra con azufre y sal, de modo que no será sembrada su tierra, ni crecerán aún las hierbas que no sirven de alimento. La pasará lo mismo de la destrucción de Sodoma y Gomorra, con las ciudades Adma y Zeboim, ciudades del mar muerto. Lo puedes leer en Génesis capítulo 14 y versículo 2. Muy buenas tardes, amigos. Bueno, estamos repasando la maldición que vendrá sobre el pueblo arrogante, un pueblo que no puede humillarse. Dios no puede perdonar hasta que hay humillación, hasta que el pueblo se humilla. Bueno, tenemos que hablar de esto porque estamos tratándolo en capítulo 29 de Deuteronomio, donde también ahora mismo, si llegamos a capítulo 30, hablaremos de la bendición final sobre su pueblo. Estamos estudiando la ley de Dios desde los primeros 5 libros que se llama el Pentateuco. La ley que Moisés dio a su pueblo. La Biblia es una sola historia. La meta de toda la historia nos apunta hacia la cruz. Y allí somos dirigidos al Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Mientras que vayamos estudiando, vayamos casi inconscientemente, desarrollamos un concepto de Dios que es 100% bíblico porque le estamos viendo en toda su escritura. Y es exigente que el pueblo de Dios saca su doctrina bíblicamente. No es para nosotros desarrollar una doctrina propia. Vamos a la Biblia y vamos a ver cómo es Dios y vamos a reconocer también, porque lo veremos vez tras vez en las Escrituras, los caminos de Dios. Los caminos que son únicos. El hombre ha caído y por haber caído ha torcido los caminos de Dios y anda de otra manera en otros caminos, caminos humanos, que nunca llega a ser como los caminos de Dios. Son muy inferiores. Dios dice que mis caminos son más altos que vuestros caminos. Así que queremos volver a los caminos de Dios. Tenemos que aprenderlos de nuevo, porque el hombre, desde su nacimiento, ha aprendido otra manera de caminar. Vamos a volver a Dios. En este estudio, principalmente, queremos estudiar espiritualmente. Oigo mucho hoy en día de un estudio intelectual y las cosas de Dios no se pueden aprender como los estudios
de los temas mundanos. Nosotros estamos en otro ambiente, no estamos en una sala de clases, estamos en la escuela del Espíritu Santo y Él nos tiene que estar enseñando o lo que aprendamos nunca llegará a ser lo que Dios quiere para nosotros, un estudio que penetra hasta la profundidad del corazón, un estudio que penetra hasta nuestro espíritu, un estudio espiritual que promociona la fe, no el conocimiento solamente, sino la fe. No es un libro, la Biblia no es un libro de información, un libro solamente que contesta nuestras preguntas. No lo hace, es una declaración de parte de Dios y algunas cosas entendemos, otras cosas no entendemos. Pero la Biblia tiene el propósito de fomentar la fe en nuestro corazón, de la confianza en Dios. Si le entendemos o no, confiamos en Él y en su palabra. Este es como es la fe, ¿verdad? Y digo, este es lo que la Biblia hace en nosotros, produce fe y aumenta la fe en nuestro corazón, aun cuando no podemos entender. Muy bien, pues vamos adelante con el estudio en capítulo 29 de Deuteronomio. Vamos a estar leyendo al principio desde el versículo 24 hasta 29. Este es donde lo dejamos el estudio la vez pasada, hablando pues principalmente del pacto con Dios, que tiene que ver con este capítulo. Bien, vamos al versículo 24 entonces. Aquí habla más aún, bueno, estamos en medio de una frase, ya lo sé, pero esto es lo que vamos a tratar ahora, así que solamente vamos a hablar o vamos a leer lo que nos va a corresponder ahora. Más aún, todas las naciones dirán, ¿por qué hizo esto Jehová a esta tierra? ¿Qué significa el ardor de esta gran ira? Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová, el Dios de sus padres, que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto y fueron y sirvieron a dioses ajenos y se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les habían dado. 27 ahora. Por tanto, se encendió la ira de Jehová contra esta tierra, para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. Y Jehová los desarraigó de su tierra, con ira, con furor y con gran indignación, y los arrojó a otra tierra como hoy se ve. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Son los últimos versículos del capítulo 29 de Deuteronomio. Si hay una duda o una pregunta sobre la causa de la destrucción de Jerusalén y de Israel, la respuesta será que fue por dejar el pacto que tenían con Dios.
Lo que vemos entonces no es solamente la necesidad de estar en el pacto para experimentar la bendición, sino también la inmensa maldición por abandonar el pacto, desde que lo sacó de Egipto. Bien, esta verdad permanece igual de vigente bajo el nuevo pacto. Pablo pronunciaba la bendición y la maldición sobre el judío primero y entonces sobre el gentil. Vamos a verlas enseguida. Fue por seguir a dioses ajenos en lugar del Dios que había contactado con ellos desde Egipto para que sea su Dios. Son dioses que no les había dado nada, dice el texto, que no tuvieron una relación con ellos. Tal rebelión insensata y loca trajo la ira de Dios sobre su pueblo. La verdad es que Moisés está haciendo algo más que avisar en estos versículos, sino que está profetizando de lo que seguramente pasará y pasó. Esto es lo que van a hacer. Al terminar su historia, como ellos van a ser arrancados de su patria y llevados cautivos. Como dice el versículo 28, los arrojó. Observa cómo van a ser arrancados de su patria y llevados cautivos. Observa la severidad de la maldición y teme. Furor, dice, grande indignación, los arrojó. Una palabra muy severa. Los caminos del Señor, para terminar el capítulo, nunca son injustos. Al llevar a cabo tanta maldición, las razones por qué, el tiempo cuándo y las maneras de derramar su ira son cosas que solamente Él sabe. Las razones, el tiempo y las maneras están en sus manos. Su justicia caerá, su juicio caerá en su tiempo. Las cosas reveladas por la palabra, al ser humano, son las en que debemos estar involucrados nosotros. Dejar que Dios haga lo que Él justamente hará es lo que debemos hacer, sin que nosotros le cuestionamos y debemos enfocarnos en lo que nos manda hacer. Este es el camino sabio en que el hombre debe caminar. Como dice el versículo 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Dios nos revela lo que a nosotros nos toca saber de su voluntad. Hay todavía muchas cosas secretas que están solamente en la mano de Dios y nosotros no tenemos por qué meternos en las cosas secretas. Bien, ahora vamos a ver el cambio entre el nuevo y el antiguo pacto, porque lo que hemos tratado aquí en capítulo 29 tiene que ver con el antiguo pacto. Vamos a ver el cambio entre el Nuevo Testamento o Nuevo Pacto en que andamos hoy en día por medio de la Iglesia y el antiguo pacto que Dios hizo con Israel. Y también vamos a ver unas cosas semejantes en los dos. Bajo el Nuevo Pacto, como bajo el Antiguo, grandes promesas son otorgadas para los fieles y
como acabamos de ver, horribles maldiciones caerán sobre los infieles. Veremos lo que el apóstol enseña en la carta a los romanos, para ver que aún en el día de hoy, bajo el Evangelio, cae bendición y maldición. Escucha, palabra de Pablo. Vida eterna, dijo él, a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra y inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. ¿Ves? Las mismas cosas. Hay cosas semejantes en el Nuevo Testamento a lo que teníamos en el Antiguo Testamento, dice Pablo. Maldición hay y bendición hay. Romanos 2, 7 y 9. Ahí lo puedes estudiar. El escritor de Hebreos refiere a Deuteronomio 29, 18, donde estamos estudiando. Refiere a este versículo en 12, 15 de Romanos. Vamos a ver lo que dice. En Deuteronomio primero, versículo 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová vuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Qué? Vamos a ir a Hebreos ahora, capítulo 12 y versículo 15. Vamos a ver cómo el escritor de Hebreos refiere a lo que hemos estado leyendo en el Antiguo Testamento. Y dice el escritor, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura se estorbe y por ella muchos sean contaminados. Ahora, la raíz de amargura de que habla el escritor de Hebreos no indica como normalmente lo usamos, amargura, está amargo tal persona, tiene amargura en su corazón. Queremos decir que tiene resentimientos. Este versículo 15 no tiene que ver con resentimientos, sino cualquier corrupción en la doctrina o práctica que puede influir a muchos. En nuestro capítulo, por ejemplo, se refiere a la idolatría, apartándose de Dios. Esta es una raíz de amargura, no resentimientos, amargura, como de ajenjo, ¿verdad? Ha usado la palabra hiel y ajenjo. La amargura es de las plantas de hiel y ajenjo. Estas palabras y malas influencias pueden ocurrir bajo el nuevo como bajo el antiguo pacto. Vamos viendo una cosa semejante, pues entre los dos pactos hay otras cosas. Vamos a volver a la primera parte del capítulo para estudiar las experiencias de la juventud a quien habló Moisés. Juventud quiero decir cuando salieron de Egipto, ahora son mayores. Pero es esta generación a quien habla Moisés. Ellos vieron la obra sobrenatural de Dios personalmente en Egipto. Eran jóvenes, eran niños. Pero es esta generación que también habían experimentado lo que sus padres experimentaron.
solo que eran adolescentes o niños en aquel tiempo. Qué importante es ver, y ellos lo vieron, que la obra que les sacó de la esclavitud de Egipto era de Dios y no de los hombres. Habían ellos experimentado la realidad de Dios obrando en Egipto. Esto es muy importante para esta generación. Vemos generaciones también en la iglesia. Se han dicho que la primera generación que ve la mano de Dios mover es, son unas personas en que Dios ha obrado personalmente y directamente. La segunda generación observa lo que pasa en sus padres, pero nada pasa en ellos. Segunda. Tercera, ya solamente tienen el testimonio de sus padres, de sus abuelos, pero ellos no han visto nada. Y la cuarta generación ya es una iglesia apóstata que tiene apariencia de la piedad, pero niega el poder. Muy peligroso. Bueno, estamos aquí en la segunda generación. Y en el principio de nuestro capítulo, vamos a ver, aquí capítulo 29, vamos a observar lo que vieron la juventud de esta generación que salió de Egipto. Vieron la obra sobrenatural de Dios, personalmente. Eso es muy importante. Qué importante para ellos ver el poder de Dios, la obra que les sacó de Egipto, que era de un Dios verdadero y vivo, y no de los hombres. Qué importante es ver que Dios está involucrado con la obra del Evangelio, también con su poder sobrenatural. Qué bueno es que pudieron vivir su provisión por los 40 años en el desierto, esta generación. Qué bueno es cuando el cristiano puede ser conducido de Dios y saber de la provisión de Dios por toda su vida. Qué bueno era ver que Dios tenía un plan que llevar a cabo para ellos, llevándoles a una tierra prometida que pudieron conquistar y poseer. No solamente les sacó de Egipto, pues, sino que les llevó en el desierto, proveyó perfectamente para ellos en el desierto, pero iba llevándoles a una tierra prometida. Eso es muy importante. Hay que ver que Dios no solamente nos sacó del mundo y del pecado y de Satanás, sino que nos está llevando a una tierra prometida que podemos nosotros conquistar y obrando mano en mano con Dios, que nosotros podemos estar involucrados con un propósito eterno, no solamente ser salvo. Hay algunos cristianos que solamente se acuerdan que han sido sacados de Egipto, o en otras palabras, han recibido una vida nueva en Cristo, han sido perdonados sus pecados, y Dios les sacó de la esclavitud. Pero este es el primer paso. Lo que debemos saber es que Dios tiene delante de nosotros algo que nosotros debemos conquistar y poseer, y que nosotros podemos estar involucrados, que es un propósito eterno, que solamente podemos hacer por medio del Espíritu Santo. Humanamente nunca. Y que como los apóstoles podemos trastornar el mundo entero
como dice en Hechos capítulo 17, versículo 6, haciendo la voluntad de Dios. Trastornar. Esto fue la palabra, hablado claro contra los discípulos, los apóstoles. Dice que ellos que trastornaron el mundo entero ha llegado a nosotros. Así que esto es lo que se hace el cristiano, porque él viene del reino de Dios. Y el reino de Dios, es cierto, trastorna el mundo entero. Hace una influencia contraria a los caminos mundanos. Son los deseos de Dios, son los requisitos celestiales que vamos llevando a cabo aquí en la tierra, y es un estorbo para el gobierno humano. Estoy hablando de todo lo que es gobernado por el hombre, sea individualmente o hablando de los gobiernos nacionales. La obra de Dios es un estorbo para ellos y quisieran acabar con ellos. Si no es por maneras torcidas, será por una persecución. Una u otra manera, estamos nosotros en un mundo hostil al Evangelio. Sin embargo, aquí hay una diferencia grande en el pacto de Israel, con Israel, el antiguo pacto, y nuestro pacto, el nuevo pacto, en versículo 4. Aquí es la gran diferencia. Que aunque vivieron todo personalmente, recuerda lo que hemos dicho, eran jóvenes, eran niños, pero vieron con sus propios ojos lo que Dios estaba haciendo, muy importante digo, pero falta algo más. No solamente personalmente observar la obra de Dios, sino escucha versículo 4 bien. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Esto les faltaba. Lo voy a repetir. Hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. En el antiguo pacto así estaba esta situación de los jóvenes que vieron, pero no recibieron un nuevo corazón. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, es un requisito. Tendrás, dijo Cristo, tendrás que renacer. Israel no era un pueblo transformado de corazón. Esto experimentarán en el futuro, o sea, esta nueva creación, esta transformación, según Jeremías. Mira lo que dijo el profeta a Israel. Vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quién? Con esta misma casa, la casa de Israel, y con la casa de Judá. No como el pacto. Hemos visto la diferencia, ¿verdad? El viejo pacto y el nuevo pacto. Y dice que no va a ser igual. No como el pacto que hice con sus padres al día que tomé su mano para sacarles de la tierra de Egipto. Porque ellos, no Dios, ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, no había culpa de parte de Dios. Él les guió por la mano. Era como un marido que proveyó todo para ellos. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Escucha, daré mi ley en su mente. ¿Qué es esto?
No, esta es una ley que penetra al mente. No es una ley memorizada. Es una ley que penetrará el ser y llegará a controlar los pensamientos. Esta de que estamos leyendo aquí no es algo natural, es un milagro que Dios hace penetrar a la mente, y la mente mala que tenemos nosotros por nacer y que tenían los israelitas al nacer es transformado en una mente puro, una mente que es de acuerdo con la mente de Dios. Esta no se consigue uno, repito, por los estudios, por la memorización de la ley, sino por un milagro que Dios hace en la mente. Nuestra mente tan perversa, tan mala, con pensamientos tan sucios. Y dice Dios, daré mi ley en su mente y la escribiré donde no se puede escribir al hombre. Dios escribe no con tinta, con pluma, sino escribe directamente con su mover, con su mano, con su dedo, y toca el corazón del hombre. No está hablando aquí de escribir con papel para nada. Dios escribe con las vidas de las personas. Él mueve, en otras palabras, y hace historia con vidas, con seres humanos. Ojalá que me entiendas, es muy importante. Los hombres escriben en papel. Al decir que Dios es el autor de toda la palabra de Dios, estamos diciendo esto. Dios ha escrito su palabra en personas. Les ha llevado, ha hecho una obra en ellos. Dios no estaba apuntando cosas con una pluma en un papel. Esto hacen los hombres. Los hombres toman lo que Dios ha hecho en los seres humanos y lo ponen en papel. Eso es lo que tenemos en la Biblia. Así, de esta forma, el Espíritu Santo es el autor de la Biblia, porque Él ha hecho toda esta obra con su mano poderosa obrando en seres humanos. Él ha escrito con obras. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Jeremías 31. O sea, capítulo 31, versículo 31 hasta 33 de Jeremías. El pacto, recuerda esto, lo ha hecho con los judíos. Y nosotros entramos en el mismo pacto, pero no fue para nosotros. Esta es una cosa muy importante de recordar. Dice Pablo que nos tomó a nosotros, que éramos extranjeros y ajenos a los pactos, a las promesas, a las profecías de Dios. Esto pertenecía a los profetas. Y aún los apóstoles eran todos judíos. Nosotros los no judíos estábamos lejos de los pactos de Dios, de la palabra de Dios. Así que nunca debemos pensar que nosotros estamos aquí por derecho. Los judíos pueden estar por derecho. ¿Recuerda la historia de la mujer gentil, la mujer no judía que vino a Jesús? ¿Y qué dijo Jesús? Yo he sido enviado a la casa de Israel. Ella no tenía derechos, la llamaba como un perrillo. Y ella estaba de acuerdo, ella dijo, sí, Señor. Y entonces, ¿cómo aprovechó si estas cosas no fueron para ellos?
Aquí entra una cosa poderosa llamada la fe. La fe vence toda la diferencia. Y nosotros entramos como gentiles por la fe, no por derecho, sino por la fe. Y lo hace lo que era para los judíos nuestro. El pacto es con los judíos, recuérdalo. Y nosotros entramos en el pacto no por derecho, sino por la fe. Estudia bien esta historia que os he hablado de Marcos capítulo 7, empezando con versículo 24 hasta 30. Allí vemos cómo los gentiles entran en las cosas de Dios sin tener un derecho allí. La fe es más poderoso que los derechos. Es un nuevo nacimiento que pasa en el corazón. Bueno, este pasaje que hemos leído de Jeremías está hablando de un nuevo corazón. Este es el pacto, vamos a repasarlo otra vez, que haré con la casa de Israel. Daré mi ley en su mente. Tendrá una mente nueva, una nueva mentalidad. Dios haciendo el milagro, poniendo sus pensamientos, grabándolos en nuestra mente. Y la escribiré en su corazón, un corazón nuevo, un corazón compatible con el corazón de Dios. Nos quitará el corazón de piedra, el corazón que Jeremías también dijo que es perverso y engañado. Nos quita Dios este corazón y nos da un corazón nuevo. Este es un nuevo nacimiento. Y cada cristiano tiene que haberlo recibido de parte de Dios. En el nuevo pacto todos nacen de nuevo. Dios no dio esto a Israel, pero lo dio a Israel al final. Lo dio cuando Cristo vino a la tierra y los ángeles anunciaron el Evangelio, primeramente a los judíos. Permíteme decir que el pacto del Antiguo Testamento fue de cosas exteriores, el Antiguo, y el Nuevo es interior. El primer pacto es de obras, el segundo es por la gracia de Dios. El Nuevo requiere una nueva creación. Vamos a ver brevemente Hebreos capítulo 8 al Nuevo Testamento para entender la diferencia entre los pactos. Y vamos a estar en capítulo 8 y vamos a estudiar, desde versículo 6 hasta 13. ¿Lo leeremos juntos? Por favor, abre tu Biblia si lo tienes y vamos a ver cómo el escritor de Hebreos, un judío que conocía bien el Antiguo Testamento, nos enseña la diferencia entre los dos pactos. Empezando en versículo 6, leeremos hasta versículo 13. Pero ahora tanto mejor ministerio, ¿ves? Mejor. Ministerio es el suyo. ¿Cuánto es mediador? Está hablando del ministerio de Cristo que nos introdujo a este nuevo pacto. ¿Cuánto es mediador? Él es el mediador, Cristo Jesús, el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. El primer pacto no fue perfecto.
Dios supo cuando lo dio que no fue perfecto, que tenía otra cosa en sus pensamientos para completar lo que empezó con el primer pacto. ¿Ves? Porque respondiéndolos dijo, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel, lo que hemos leído aquí, y la casa de Judá, un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Ves cómo está citando exactamente lo que tenemos en Deuteronomio? Y luego sigue, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿No es eso exactamente lo que hemos leído? Y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo, y ninguno enseñará a su prójimo, esto no leímos, pero esto está en otra parte, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque ellos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. Perdone, lo que estuvimos leyendo era de Jeremías, no está en el texto, pero lo que dice en el texto en Deuteronomio es que Dios no había hecho esto. Ahora, en Jeremías entonces Dios les promete un nuevo corazón, una nueva mente. Pero aquí el escritor de Hebreos está citando perfectamente lo que está escrito en Jeremías capítulo 33. Sigue, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, ¿quiere decir que el Antiguo Testamento se ha desaparecido? Para nada, para nada. Necesitamos el Viejo Testamento para poder transferirnos al Nuevo Testamento, juntar los dos, ver lo que Dios nos ha dado, el fundamento sobre lo cual Él edifica el Nuevo Testamento. Y proseguimos en la palabra de Dios. Dios perfeccionando su palabra por medio del Nuevo Testamento. El pacto es con los judíos. Nunca se olvide eso. El nuevo quiere una nueva creación. Y vimos aquí, la ley existió para llevarnos a Cristo. Siempre la ley existe. Y existe para llevarnos a Cristo. Y sirvió hasta que Él vino. Pero es la ley todavía que nos convence del pecado en el tiempo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la ley es la ley de Dios, no de los hombres. Yo puedo hablar a una persona de una ley que conozca yo, ¿verdad? Pero esta no le vale. Él debe escuchar lo que dice la ley de Dios y saber que no la ha cumplido y está bajo la maldición de Dios por no haber cumplido con su ley. La ley todavía es activa hoy para los pecadores. Y al ver que no han cumplido con la ley de Dios, están bajo la condenación. Y es entonces como la ley los lleva a la cruz de Cristo para recibir el perdón por no haber hecho
lo que Dios requiere. ¿Entiende? La necesidad de la ley bajo el Nuevo Testamento. Bueno, vamos terminando aquí. Ya hemos dicho que Cristo es el mediador del nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. La intención del antiguo no era que sea perfecto. Dios nunca tuvo esa idea. Fue temporal hasta que llegara el nuevo pacto. Aquí empieza a enseñar lo que leímos en Jeremías. Promete perdón para los pecados por un nuevo sacrificio y un nuevo sacerdote. El antiguo pacto desaparece. El nuevo tabernáculo tenemos en capítulo 9 de Hebreos y el sacrificio perfecto en capítulo 10. Todo es por fe en capítulo 11. El autor de la fe es Cristo, como dice capítulo 12. ¿Ves? Entonces el escritor de Hebreos nos habla de la diferencia y la perfección del nuevo pacto, la imperfección del antiguo pacto, hablando de ella solamente, él solamente. Tenemos los dos pactos y estamos ahora en el nuevo pacto. Bueno, con este pensamiento vamos a terminar el programa de hoy. Espero que habéis aprovechado, que entendéis mejor el día en que estamos viviendo y el nuevo pacto que tenemos con Dios por medio de un nuevo nacimiento. Cómo ha desaparecido el antiguo pacto en el sentido que no fue perfecto y no podía salvar. Tenemos todavía la ley del Antiguo Testamento delante de nosotros, pero es para los pecadores, para los que no han entrado en el Evangelio. Que cuando entramos en el Evangelio, entramos en el nuevo pacto. Bueno, eso es todo lo que vamos a decir ahora. En el siguiente programa vamos a empezar con capítulo 30 y espero que estén con nosotros otra vez. Ojalá que todos puedan estar, porque tenemos que estudiar estas cosas importantes en la palabra de Dios. Y que Dios te bendiga, mientras que tú seas estudiante del Antiguo y el Nuevo Pacto. Hasta la próxima vez.